tiempo de adoración para alabanza y honrar a nuestro Señor. Poderoso, que es y que será.
Dios les bendiga. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición volver a vernos a través de estos medios, poderles saludar en el nombre del Señor, esperando que todos se encuentren bien, gozando de las bendiciones del Señor, gozando de la salud, gozando de la paz que solamente Dios puede dar a cada uno de sus hijos. En esta mañana de este domingo vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 28 versículo 16 con el tema Casa de Dios y Puerta del Cielo. Dice Génesis capítulo 28 versículo 16 y 17. Vamos a dar lectura al versículo 17, que dice de esta manera: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, oramos, Señor, en esta hora para pedirte dirección, guianza de tu Espíritu Santo en el desarrollo de esta palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda tener claridad y pueda alcanzar el propósito en cada uno de nosotros. Añade bendición a nuestras vidas, Espíritu Santo, por medio de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Esta es la historia de dos hermanos. Seguramente que usted más de una vez la ha escuchado. Si usted es una persona que desde su temprana edad ha ido al templo, ha ido a la iglesia, entonces ha escuchado la historia de Jacob y de Esaú. Pero en este capítulo se relata la huida de la casa. Jacob sale huyendo porque su hermano Esaú lo quiere matar por andar haciendo algunas trampas. Y Jacob nunca se imaginó que mientras huía de su hermano, Dios le revelaría aspectos de su gloria y lo que de alguna manera Dios esperaba de él. Cuando despertó Jacob del sueño que tuvo, dijo: cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hace que un lugar llegue a ser casa de Dios y puerta del cielo? Bueno, trataré en esta hora de presentarle por lo menos cuatro razones por las cuales un lugar puede convertirse en casa de Dios y puerta del cielo. Número 1, que en ese lugar haya visión, según el versículo 12, que nos habla de esa visión. Y soñó. Usualmente nuestra grande victoria comienza con un sueño. ¿Y qué es un sueño? Un sueño es el anhelo, es el deseo que Dios pone en nuestro corazón, que Dios pone en nuestro espíritu, de llegar a alcanzar algo que se toma como una meta. Un sueño es un destino, un propósito, una meta que nos inspira a proseguir, que nos invita a continuar hasta alcanzar lo propuesto. Generalmente, nuestros logros más significativos comienzan con un sueño, con un anhelo, con un deseo. Yo creo que usted, cuando era niño, cuando era adolescente, empezó a tener sueños, empezó a tener anhelos, a desear cosas quizás materiales, porque todavía no entendía las cosas, los asuntos espirituales. Y a lo mejor anheló tener una buena casa, un buen carro, a lo mejor una bonita familia, qué sé yo. A lo mejor a estas alturas usted ya lo logró. A lo mejor usted no lo pudo alcanzar.
Un sueño es un destino, un sueño es una meta, un sueño es un propósito que nos inspira a continuar. No en vano la palabra de Dios nos anima a tener deseos en el corazón que Dios puede cumplir. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí peticiones, connota la idea de deseos, de sueños, de anhelos de tu corazón. Cuando se pierde, mis hermanos y amigos, la visión, también se pierde la pasión. Porque un sueño se puede convertir en tu visión y entonces esa visión se convierte en la pasión. Pero cuando la visión se pierde, también se pierde la pasión. Muchos no han alcanzado mejores logros porque ya no tienen una visión de lo que querían alcanzar, de lo que querían realizar. Note que usted a lo mejor abortó ese sueño, abortó esa visión, perdió la pasión. Pero es importante que usted pueda retomarlo. Note que Jacob a lo mejor ni siquiera conocía el camino por donde iba, pero una vez que tiene ese encuentro con Dios, sabe a dónde debe de llegar y lo logra porque Dios lo guió, dice el capítulo 29 de Génesis, en el versículo 1 hasta el versículo 14. Lo otro es que Jacob nunca olvidó ni ese lugar de esa experiencia. Y nuestro destino entonces está determinado por el sueño que tengamos por alcanzar. Los que sueñan triunfan en la vida. Es importante entonces que usted retome sus sueños y vuelva a tomar fuerzas en el Señor. Usted quería hacer algo importante para servir en la obra, en el reino de Dios, y su sueño se frustró. Todavía tiene vida, todavía tiene esperanza, todavía lo puede lograr. Número 2, para que un lugar se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, necesita que en ese lugar esté la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo, según los versículos 13 al 18. Jacob vio a Dios en lo alto de la escalera y tuvo conciencia de su presencia. Luego de ese sueño unge la piedra y la levanta como señal de un hecho y de una declaración profética. Se levantó del sueño, tomó la piedra que había usado como cabecera y ahora la unge con aceite. El aceite que él vertió sobre la piedra simboliza por lo menos dos cosas. Número 1, que ese lugar donde él había descansado, donde él había dormido, era propiedad de Dios. Él ni siquiera sabía dónde estaba, pero él reconoce que Dios era el dueño de ese lugar. En el antiguo pacto, el ungir con aceite simbolizaba que el lugar, la persona o el objeto era propiedad de Dios. Jacob declara entonces de forma profética que en ese sitio había una oficina del cielo en donde se revelaban detalles importantísimos sobre la majestad del Señor. Estaba tan asombrado que dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Número 2, simbolizaba que habría un conflicto fluir del poder del Espíritu Santo. El derramamiento del aceite simbolizaba el continuo fluir del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que nos unge
y nos capacita para que hagamos lo que Dios espera que sea realizado por cada uno de sus hijos. Les recuerdo que usted y yo tenemos una comisión que llevar a cabo, que desarrollar. Y usted lo sabe, esa gran comisión la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Así que nosotros necesitamos, hermanos, el aceite, la unción del Espíritu Santo, esa viscosidad espiritual, esa lubricación en lo ministerial. Nosotros necesitamos el mover del Espíritu Santo y la poderosa presencia de Dios para que el Señor sea honrado en todo lo que hacemos. Número 3, para que un lugar se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, se necesita que se implementen cambios, según el versículo 19. Cambios, los cambios a veces nos dan miedo, los cambios a veces no nos gustan. Cuando hablamos de cambio, inmediatamente no sabemos cómo van a reaccionar. ¿Cómo va a ser tomado un cambio? Pero los cambios son importantes, los cambios son necesarios. Jacob cambió el nombre de Luz, dice que el lugar se llamaba Luz, pero Jacob dijo, ya no se va a llamar Luz, ahora se llamará Betel. Y Betel, hermano, significa casa de Dios. Así que los cambios son necesarios y a veces urgentes. Aquí nosotros nos hemos detenido un poquito. Hace 2 días, el 14 de agosto del 2019, fui nombrado para ser el pastor de esta amada iglesia Betel aquí en el Polvorín, Campeche. Nos acomodamos los primeros 2 meses. Y luego trabajamos de manera personal otros 3 meses. Y luego vino la pandemia, el encierro que nos ha detenido para no hacer un trabajo más eficaz y más penetrante. Estos meses hemos estado en un proceso constante de cambios. Y que ustedes como iglesia y como sociedad también están sufriendo cambios que ahora se llamará la nueva normalidad. Ya no será lo mismo cuando regresemos a este lugar, a esta casa. Aún ahora usted que está regresando a su empleo, a su trabajo, ya no es lo mismo. Hay cambios. Así que los cambios son necesarios y a veces son urgentes. Si queremos ver que en nuestra iglesia sucedan cosas distintas, tendremos que hacer las cosas de forma distinta. Jacob le cambió el nombre al lugar. Tal vez Luz no le decía nada a él, pero Betel era ya otra cosa. Betel era otra historia. Él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué cambios tendrá que hacer usted en su vida? Esa es la pregunta. ¿Qué cambios tendrá que hacer usted en su vida? ¿Qué cambios tendremos que hacer en la iglesia? ¿Qué cambios tenemos que hacer en el ministerio en procura de que se convierta en casa de Dios y puerta del cielo? Que no nos dé temor implementar los cambios que sean necesarios para que el Señor sea glorificado y la iglesia se haga y se vea más productiva cada día. Mire que cuando no se implementan cambios, los resultados podrían ser infructuosos. A pesar de todos los esfuerzos que podamos estar haciendo, hermanos, si queremos seguir con lo mismo, entonces seguiremos teniendo los mismos resultados y a veces son resultados infructuosos, resultados que no dan frutos y que por mucho tiempo hemos estado haciendo
y por muchos años caemos en una rutina y la iglesia no prospera y la iglesia no avanza en números como tampoco en calidad espiritual. Es urgente entonces que cada uno de nosotros podamos analizar nuestras vidas primero en lo personal y decir qué cambios necesito realizar para que el propósito de Dios se pueda efectuar en mi vida. ¿Y qué cambios deberá hacer la iglesia? Estamos abiertos. Yo como pastor estoy abierto a sus sugerencias siempre y cuando esos cambios vayan para mejorar nuestra relación con Dios y también con el crecimiento numérico y espiritual de nuestra amada iglesia. Los cambios que se pudieran implementar obedecerían a los pocos resultados de los métodos actuales. Se pueden implementar cambios sin que se tenga que modificar la esencia y la identidad de lo que somos y de la visión que Dios nos haya dado. Es importante entender esto, que los cambios no tienen que comprometer nuestra fe, nuestra doctrina, que los cambios no tienen que comprometer lo que nosotros somos, sin comprometer la esencia y la identidad de lo que somos y sin comprometer la visión que Dios le haya dado a esta iglesia, podemos implementar cambios. Yo le llamaría entonces cambios estratégicos para que el reino de Dios avance, para que esta iglesia se mueva en el poder del Espíritu Santo. Y número 4, para que un lugar se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, se necesita que hayan personas que se involucren en los pactos. Recuerden que Dios es un Dios de pacto y que Jacob hizo un pacto con Dios. Y la pregunta es entonces, ¿de dónde había aprendido Jacob el pago de los diezmos? Si usted no sabe, yo le voy a decir que Jacob aprendió el pacto de pago de diezmos de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Esto no solo lo convirtió en un hombre próspero, sino que además le aseguró el futuro a su descendencia. Qué interesante, qué importante, qué misterio había cuando Abraham decidió pagar el diezmo a aquel rey llamado Melquisedec, al rey de Salem. Seguro estoy que Abraham no entendía el gran alcance que tendría el serle fiel a Dios al honrarlo pagando los diezmos. Pero cuando usted lee la carta a los Hebreos capítulo 7, donde se describe este asunto, encuentra que dice que Abraham diezmó por aquellos que aún estaban en sus lomos. Esto es, que estaba asegurando la bendición a su descendencia. Cuando usted lo hace, está honrando a Dios, está asegurando la bendición del presente para usted, para su esposa, para sus hijos, pero también para los hijos de sus hijos. A una gran cantidad de cristianos les cuesta admitir que en el orden de Dios el dinero juega un papel importante, determinante. Muchos de los anhelos que una congregación pudiera tener están supeditados a la fidelidad financiera de cada uno de sus miembros. En el tiempo de Jesús se usaba el dinero. En el tiempo de Jesús su ministerio dice que era patrocinado por algunas mujeres que le servían y que le daban de sus bienes, al grado que había un secretario tesorero que se encargaba de la atención a los más vulnerables, a los más necesitados. Y cuando la iglesia se establece, la iglesia que leemos en el libro de los Hechos, encontramos la necesidad de nombrar a hombres idóneos, hombres llenos del Espíritu Santo, para que se encargaran de atender a las viudas y a los necesitados.
Y para dar atención, para suplir necesidades, para incidir en las necesidades de los demás, se necesita la economía. Pero a muchos les cuesta trabajo, hermanos, ser fiel en esto. Cuando las personas fieles en lo económico escasean, la iglesia se ve afectada en los logros que desea. Es decir, que los proyectos que la iglesia tiene, cuando escasean aquellos miembros fieles, entonces afecta el proyecto de la iglesia, afecta el avance de la iglesia y se tienen problemas para hacer los pagos de luz, de agua y muchos otros compromisos económicos que la iglesia tiene. Cuando escasean los miembros fieles, entonces tenemos un problema financiero. Pero cuando hay fidelidad, entonces Dios prospera, Dios bendice y Dios permite el logro de las expectativas más inminentes de la iglesia. La donación de diezmos y las ofrendas hacen parte del culto y la adoración que le ofrecemos al Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, leemos y dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová, y entonces dice que Él va a hacer que haya abundancia. Tus graneros, tus lugares donde tú pones las cosechas, en aquel tiempo donde ponían las semillas, la cosecha del trigo, la cebada, dice, Él les prometía que iba a haber abundancia, y los lugares donde se exprimían las uvas para sacar el vino rebosarían de mosto. El Dios que le ofrece, que le promete al pueblo de Israel estas bendiciones, es el mismo Dios nuestro que nos promete también guardarnos y librarnos de todo mal y prosperar nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material. Termino diciendo que no tengo ninguna duda en creer que un lugar destinado para adorar a Dios, como aquel en el que durmió Jacob, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, cuando se den las características que aquí he señalado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, entonces es tiempo de que usted se haga algunas preguntas para reflexionar y le diga: Señor, yo tenía un sueño, yo anhelaba tal cosa. Por alguna situación de la vida, ese sueño se frustró. Entonces es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy para que vuelvas a poner en mí ese deseo, ese espíritu, ese anhelo. Y Dios seguramente te dará la oportunidad de alcanzar aquello que una vez soñaste como Jacob tener. Quiero orar por ti en esta hora. Eterno Dios y Padre de gloria, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de presentar esta palabra. Tú bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos de esta amada iglesia Bethesda. Tú bendigas a nuestros amigos y hermanos que nos estén escuchando y mirando por este medio, por esta transmisión, Señor, del internet. Tu bendición y tu gracia sea sobre tu pueblo. Esperamos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.